Cayeron de aviones, se congelaron, pelearon con tiburones y se enfrentaron a rayos. Estas personas sobrevivieron a lo imposible. Parece sacado de una película, caer del cielo sin paracaídas y salir con vida. Pero para Vesna Vulović, esta disparatada situación no era ficción. Ocurrió. Tiene el récord mundial de la caída más alta sobrevivida sin paracaídas, 10.000 metros. Eso es más alto que la altura que alcanzan la mayoría de los aviones comerciales. Vesna era azafata de Jet Airways. En lo que parecía un día normal, abordó un avión de Copenhague a Belgrado. Ni siquiera se suponía que estuviera en ese vuelo. Un error de horario la llevó allí. Pero a mitad del viaje, el avión explotó en el aire, rompiéndose en pedazos y dispersándose por una cadena montañosa en Checoslovaquia. La caída posterior fue catastrófica. Los pasajeros y la tripulación fueron expulsados al cielo. Vesna, sin embargo, quedó atrapada dentro de una sección del fuselaje del avión. Se desplomó hacia abajo y se estrelló contra el suelo nevado. Los expertos creen que la nieve y los árboles suavizaron ligeramente el impacto. ¿Pero sobrevivir? Eso aún no debería haber sido posible. Los rescatistas la encontraron apenas con vida, con múltiples lesiones, huesos rotos, una fractura de cráneo y órganos dañados, pero respiraba. Más tarde entró en coma y despertó días después sin recordar el accidente. Lo más sorprendente es que finalmente volvió a caminar, trabajar e incluso a dar entrevistas. ¿Cómo sobrevivió? Algunos dicen que fue por su posición en la parte trasera del avión. Otros lo atribuyen a la nieve, la forma del fuselaje o pura suerte. Pero nadie tiene una respuesta completa. Es una de las historias de supervivencia más desconcertantes jamás registradas. Y hasta el día de hoy, nadie más ha sobrevivido a una caída libre desde esa altura. Su historia se extendió por todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, aunque nunca se consideró una heroína. Una vez dijo que solo era una niña que tuvo mucha suerte. Aún así, si alguna vez hubo un caso real que desafió la lógica, la física y todas las reglas de la naturaleza, fue este. Vesna Vulović no solo sobrevivió, reescribió lo que pensábamos que el cuerpo humano podía soportar. Se suponía que sería solo otra ronda de campeonato en Jeffreys Bay, Sudáfrica, uno de los mejores lugares para surfear del mundo. El surfista profesional Mick Fanning remó hacia las olas, concentrado y listo. Lo que no sabía era que las cámaras estaban a punto de capturar algo nunca antes visto durante una transmisión deportiva en vivo: un gran tiburón blanco atacando a un campeón mundial. A mitad de su serie, una enorme sombra emergió debajo de él. En segundos, el agua explotó. Un tiburón de unos 3 metros de largo se abalanzó sobre Mick. Millones de personas observaron con horror cómo la aleta dorsal cortaba la superficie y el tiburón se enredaba en su correa. Pero en lugar de entrar en pánico, Mick se dio la vuelta y luchó. Golpeó al tiburón. Lo pateó. Luchó por mantenerse en su tabla mientras el océano se agitaba a su alrededor. La transmisión en vivo se cortó de inmediato y, por un momento, nadie supo si había sobrevivido. Entonces ocurrió el milagro. Mick emergió del agua conmocionado pero ileso. El tiburón le había roto la correa, pero por un increíble golpe de suerte, nunca le dio un mordisco directo. Los equipos de rescate lo alcanzaron en segundos. Mick dijo más tarde que no estaba tratando de ser valiente, solo hizo lo que pudo para escapar. Lo que hace que esta historia sea aún más irreal es que todo sucedió bajo la atención mundial. No una foto borrosa, no un relato de segunda mano. Esto fue en vivo. Y no se trataba solo de sobrevivir a un ataque de tiburón. Se trataba de enfrentarse a uno de los depredadores más temidos de la naturaleza con nada más que tus manos desnudas y tu instinto puro. Desde entonces, el momento de Mick se ha convertido en uno de los clips deportivos más icónicos jamás transmitidos. Los surfistas ya luchan contra olas enormes, pero ese día se enfrentó a algo más grande que el océano y se alejó tranquilo sin un solo rasguño. Eso no es solo supervivencia, eso es legendario. Harrison Okene no debería estar vivo. Cuando el remolcador en el que trabajaba volcó frente a la costa de Nigeria, se hundió hasta el fondo del océano a 30 metros de profundidad. 11 tripulantes fueron dados por muertos. Enviaron buzos solo para recuperar los cuerpos. Pero en uno de los giros más increíbles jamás grabados en cámara, encontraron algo más: una mano extendiéndose en la oscuridad. Harrison había estado atrapado en una pequeña bolsa de aire durante casi 3 días completos. Era el cocinero del barco y estaba en el baño cuando el barco volcó. El agua entró a raudales y lo arrastró hacia abajo, pero de alguna manera encontró un lugar dentro del naufragio volcado con el aire justo para respirar. Estaba completamente oscuro. Un frío glacial. Completo silencio, salvo por el crujido del metal y el sonido de los peces chocando contra las paredes. No tenía nada que comer, ninguna forma de escapar, y nadie sabía que estaba allí. Cada hora se le hacía más larga que la anterior. Se sentó con el agua hasta el pecho, aferrándose a la esperanza mientras los niveles de oxígeno bajaban. Entonces llegó el milagro. Al tercer día, un equipo de buzos que exploraba el naufragio se llevó la sorpresa de sus vidas al ver que la mano de Harrison se extendía repentinamente hacia ellos. La cámara de uno de ellos capturó el momento exacto. Una figura fantasmal en las sombras, muy viva. El rescate fue delicado.
Sacarlo a la superficie demasiado rápido podría haberlo matado. Pero después de horas de descompresión, emergió con vida y asombró al mundo. Los expertos dicen que fue una combinación perfecta de condiciones inusuales. La bolsa de aire del barco, su mentalidad tranquila y tal vez incluso su cuerpo reduciendo la velocidad para conservar oxígeno. Pero nadie puede explicar por completo cómo sobrevivió tanto tiempo bajo tanta presión. La historia de Harrison desafía todo lo que creemos saber sobre la supervivencia submarina. No se trata solo de que sobreviviera, sino de cómo vivió en calma, en silencio, solo, en la oscuridad, en el fondo del mar. Y esperó a ser encontrado. En la mayoría de los casos, cuando el corazón de una persona deja de latir y su temperatura corporal desciende por debajo de los 21 grados Celsius, la supervivencia deja de ser una cuestión de supervivencia. Pero Anna Bogenholm reescribió las reglas de la vida y la muerte. Era una médica en prácticas de 29 años que esquiaba con amigos en el norte de Noruega cuando perdió el control en una pendiente pronunciada y se estrelló de cabeza en un arroyo helado. El hielo cedió y quedó atrapada bajo la superficie, incapaz de moverse. Durante 40 minutos luchó por mantener la cabeza en una pequeña bolsa de aire. Luego, todo quedó en silencio. Para cuando los rescatistas la sacaron, el corazón de Anna se había detenido. Su temperatura corporal había descendido a tan solo 13,7 grados Celsius, muy por debajo del nivel que los médicos consideraban apto para la supervivencia. Parecía clínicamente muerta, pero lo que sucedió después sorprendió al mundo. En el hospital, los médicos se negaron a darse por vencidos. La conectaron a un sistema de circulación extracorpórea y poco a poco comenzaron a calentar su sangre. Tras más de 3 horas de esfuerzo, su corazón volvió a latir. Anna llevaba 80 minutos sin latidos. Sin embargo, increíblemente, se recuperó. No solo parcialmente, sino por completo. No sufrió daño cerebral. No sufrió discapacidad permanente. En cuestión de meses, volvió a caminar y a sonreír. ¿Cómo es posible? Los expertos creen que el frío extremo la salvó. Ralentizó su metabolismo hasta tal punto que su cerebro y órganos pudieron sobrevivir sin oxígeno. Básicamente quedó congelada, pero preservada. Es una de las recuperaciones médicas más extraordinarias jamás documentadas. Y hoy el caso de Anna ha cambiado la forma en que los médicos tratan la hipotermia extrema en todo el mundo. Su cuerpo se apagó, su pulso se desvaneció, pero su historia perduró. Julian Koepke tenía apenas 17 años cuando el avión en el que viajaba fue destrozado por una tormenta sobre la selva peruana. Un rayo impactó la aeronave, haciéndola girar en un aterrador giro a 6.100 metros. El fuselaje se desintegró, los pasajeros salieron despedidos por los aires. Y de alguna manera, Julian, todavía atada a su asiento, comenzó a caer. Cayó casi 3 kilómetros por los aires, estrellándose contra el dosel de la selva. Su aterrizaje milagrosamente fue suavizado por las densas hojas y enredaderas. Perdió el conocimiento, pero despertó sola en el suelo del bosque, herida, empapada y rodeada por los sonidos del Amazonas. Julian tenía una clavícula rota, heridas profundas y un ojo hinchado y cerrado. No llevaba gafas, pero su instinto de supervivencia se activó. Hija de biólogos, conocía la selva mejor que la mayoría de los adultos. Empezó a caminar, siguiendo un pequeño arroyo, convencida de que la llevaría a la civilización. Durante 10 días siguió adelante. Sin comida, salvó una bolsa de dulces y sin herramientas, se abrió camino por la naturaleza. Por la noche dormía en el suelo. Luchó contra el cansancio, el dolor y los insectos mientras buscaba ayuda. Al 9º día avistó una canoa y cerca un refugio. Finalmente los trabajadores forestales la encontraron y la llevaron rápidamente a un lugar seguro. De las 92 personas en ese vuelo, Julian fue la única que sobrevivió. Su historia parece sacada de una película de supervivencia, solo que realmente sucedió. Una adolescente cayendo del cielo, aterrizando en uno de los ecosistemas más peligrosos del mundo y saliendo con vida. Contra todo pronóstico, Julian Koepka no solo sobrevivió, resistió, se adaptó y regresó para contar una historia casi demasiado increíble para ser real. Existe la suerte, existe el destino. Y luego está Tsutomu Yamaguchi, posiblemente la única persona en la historia que sobrevivió no a uno, sino a 2 bombardeos atómicos. En agosto de 1945, Yamaguchi estaba en Hiroshima en un viaje de negocios. En la mañana del 6, caminaba hacia el trabajo cuando cayó la primera bomba atómica. La explosión lo lanzó por los aires. Sus tímpanos reventaron, sufrió quemaduras graves y quedó cegado temporalmente, pero sobrevivió. Tambaleándose entre las ruinas, llegó a un refugio antiaéreo. Al día siguiente, regresó a casa, a Nagasaki. 3 días después le explicaba la explosión de Hiroshima a su jefe en el trabajo cuando explotó la segunda bomba. De nuevo, estaba lo suficientemente lejos del epicentro como para sobrevivir. Los cristales se hicieron añicos a su alrededor. Las llamas rugieron por la ciudad. Una vez más, resistió. Yamaguchi sufrió enfermedades por radiación, quemaduras y secuelas a largo plazo por el resto de su vida. Pero vivió hasta una edad avanzada, formó una familia e incluso se pronunció en contra de las armas nucleares en sus últimos años. Su historia es inimaginable.
No solo sobrevivió a uno de los eventos más mortíferos de la historia, sino que los sobrevivió a ambos. Oficialmente reconocido por el gobierno japonés como doble superviviente, se convirtió en un símbolo de resiliencia, advertencia y supervivencia ante la devastación total. Nadie debería haber pasado por lo que él pasó ni una sola vez. Tsutomu Yamaguchi lo hizo 2 veces y vivió para contarle al mundo por qué no debe volver a suceder. Genele Guzmán Macmillan estaba en el piso 64 de la torre norte del World Trade Center cuando ocurrió lo impensable. El edificio se estremeció, las alarmas sonaron y el pánico se apoderó de la oficina. Ella y sus compañeros iniciaron el largo descenso por las escaleras. Paso a paso llegaron hasta el piso 13. Entonces todo se derrumbó. En un abrir y cerrar de ojos, el hormigón, el acero y los escombros sepultaron a Genele. Quedó atrapada bajo una montaña de escombros, incapaz de moverse. Tenía las piernas atrapadas y la cabeza presionada contra una losa de hormigón. A su alrededor reinaba la oscuridad, el polvo y el silencio. Estaba sola, y nadie sabía que estaba viva. Las horas se convirtieron en un día entero, luego en 2. El mundo exterior aún intentaba procesar lo sucedido. Miles de rescatistas peinaban los escombros, gritando, buscando. Pero Genele no pudo responder. Su voz era demasiado débil. Rezó, esperó. A la 27ª hora oyó algo. Voces. Logró golpear un escombro con un trozo de cascote. Los rescatistas lo oyeron. Ese pequeño sonido fue su señal al mundo. Con cuidado cavaron hacia ella, despejando los restos centímetro a centímetro. Finalmente llegaron a su mano. Genele fue la última persona rescatada con vida de las ruinas. De miles, ella fue el milagro final. A pesar de sus heridas, se recuperó y rehizo su vida. Más tarde dijo que la experiencia la transformó, dándole una segunda oportunidad que nunca esperó. Su supervivencia no fue solo física, sino que se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza tras el desastre. Genele Guzmán Macmillan no solo salió con vida, sino que se convirtió en el último latido rescatado de uno de los días más oscuros de la historia moderna. Se suponía que sería la prueba definitiva de resistencia, el Maratón de Sables, un brutal ultramaratón de 6 días por el desierto del Sahara. Pero para Mauro Prosperi, un experimentado corredor italiano y expentatleta olímpico, se convirtió en una lucha por su vida. A mitad de la carrera, una violenta tormenta de arena azotó el desierto. La visibilidad se redujo a 0. Mauro se separó de la ruta y se desvió, adentrándose en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Durante horas y luego días, marchó solo bajo un sol abrasador. Las temperaturas superaron los 49 grados durante el día y descendieron drásticamente por la noche. Se quedó sin agua rápidamente. Sin GPS, sin mapa y sin forma de pedir ayuda, siguió adelante, impulsado por el instinto de supervivencia. Encontró un pequeño santuario abandonado y se refugió. Allí bebió su propio sudor y recogió el rocío de su ropa. Para mantenerse con vida, comió lo que pudo. Pequeños animales, insectos, incluso pulpa de cactus. No tenía ni idea de lo lejos que había llegado, ni de si alguien lo buscaba. Para cuando llegó la ayuda, 10 días después, Mauro había recorrido casi 290 kilómetros por el desierto. Estaba gravemente deshidratado y pesaba 16 kilos menos que al principio. Pero estaba vivo. Expertos en supervivencia afirmaron posteriormente que su entrenamiento, su fortaleza mental y sus increíbles ganas de vivir lo salvaron. La mayoría de la gente no habría aguantado más de unos días en esas condiciones. La historia de Mauro se volvió legendaria, no porque terminara una maratón, sino porque fue mucho más allá. El desierto intentó arrebatárselo todo, pero no pudo con su lucha por sobrevivir. Si le contaras a alguien que un hombre sobrevivió a un accidente de tren, una explosión de avión, un accidente de autobús, múltiples desastres automovilísticos y aún así llegó a la vejez, probablemente pensaría que es el argumento de una película. Pero Frane Selak, un profesor de música croata, lo experimentó todo y salió airoso en cada ocasión. Su historia comienza en 1962, cuando el tren en el que viajaba descarriló y se precipitó a un río helado. 17 personas murieron. Selak fue rescatado del agua helada con solo un brazo roto e hipotermia. Eso solo sería suficiente para la mayoría de las personas, pero su racha apenas comenzaba. Un año después, abordó una avioneta para un vuelo nacional. En el aire, la puerta se abrió de golpe. Fue succionado fuera de la aeronave, sin paracaídas. Cuando el avión se estrelló y explotó, Selak aterrizó en un pajar. Los demás pasajeros no lo lograron. Durante las siguientes décadas, escapó por los pelos de múltiples accidentes automovilísticos, incluyendo uno en el que su vehículo explotó en llamas. En otro caso, su coche se salió de una carretera de montaña, pero logró saltar en el último segundo y lo vio estrellarse cientos de metros más abajo. 7 veces rozó la muerte, 7 veces se marchó. Y para colmo, a sus 70 años, ganó la lotería. La gente empezó a llamarlo el hombre más afortunado del mundo. Otros lo llamaban destino. Sin embargo, él nunca se consideró afortunado. Decía estar contento de estar vivo y usaba sus ganancias para ayudar a su familia y vivir una vida tranquila.
La historia de Fran Eselak es tan surrealista que difumina la línea entre la coincidencia y algo más grande. Ya fuera por el momento oportuno, el instinto o la pura suerte, nadie podía negar que este hombre tenía un don para esquivar lo imposible. Alcides Moreno trabajaba en las alturas de Manhattan limpiando ventanas de un rascacielos cuando todo salió mal. El andamio en el que él y su hermano estaban se derrumbó repentinamente, precipitándolos casi 150 metros por la ladera de un edificio. Su hermano murió al instante. Alcides aterrizó en el pavimento y sobrevivió. Desafía la lógica. Los médicos no esperaban ninguna posibilidad de supervivencia. Una caída incluso desde 5 o 6 pisos suele ser fatal. 14 metros deberían haber sido imposibles. Pero de alguna manera, Alcides sobrevivió. Y no solo sobrevivió, estaba consciente cuando llegaron los paramédicos. Fue trasladado de urgencia al hospital con múltiples huesos rotos, inflamación cerebral, lesiones internas y daños en la columna vertebral. Necesitó más de una docena de cirugías. Sin embargo, lenta e increíblemente comenzó a recuperarse. Los médicos creen que lo que lo salvó fue una combinación de suerte y física. Cuando el andamio se derrumbó, pudo haber amortiguado parcialmente la caída. También pudo haber golpeado de la manera correcta para distribuir la fuerza. Pero incluso con esos factores, las probabilidades eran tan bajas que son difíciles de calcular. Alcides finalmente volvió a caminar, volvió a hablar. Recuperó su vida poco a poco, convirtiéndose en un milagro andante en una ciudad donde millones de personas admiraban edificios iguales a aquel del que se cayó. Su historia se convirtió en una leyenda silenciosa, compartida no con dramatismo, sino con asombro. Cayó desde casi 50 pisos y vivió para volver a ver a sus hijos. No se necesitan efectos especiales ni cámara lenta para que parezca épico. Ya lo es. El interior de Australia es uno de los entornos más hostiles de la Tierra, seco, abrasador y lleno de peligros. Pero de alguna manera, Ricky McGee sobrevivió allí solo durante más de 2 meses, sin comida, sin refugio y sin mapa. Su historia comienza cuando conducía por una zona remota de Australia. Según McGee, se detuvo para ayudar a lo que parecía un automovilista varado. Lo que sucedió después aún es objeto de debate. Algunos dicen que le robaron, otros sugieren que pudo haber sido drogado. Pero lo cierto es que despertó en una tumba poco profunda, en medio de la nada, solo. No tenía nada, ni teléfono ni provisiones, ni idea de dónde estaba. Solo el sol sobre él y una interminable capa de polvo rojo que se extendía en todas direcciones. Así que caminó, durante días. Finalmente encontró una pequeña presa y construyó un refugio con trozos de plástico y ramas. Sobrevivió con lo que pudo atrapar: escarabajos, hormigas, ranas, sanguijuelas. Para mantenerse hidratado, bebía agua de lluvia e incluso filtraba agua fangosa a través de su camisa. Las serpientes rondaban su campamento. Los dingos se acercaban por la noche. Día tras día esperaba. Marcaba el paso del tiempo arañando las paredes de su refugio. Perdió más de 55 kilos. Su cabello creció salvajemente, pero nunca se rindió. Finalmente, 71 días después de su desaparición, un grupo de ganaderos lo vio vagando cerca de una remota estación ganadera. Parecía un fantasma, delgado, quemado por el sol y apenas capaz de hablar, pero vivo. Los expertos en supervivencia quedaron atónitos. La mayoría de la gente no duraría ni una semana en ese terreno. Ricky McGee sobrevivió más de 2 meses. Su determinación, ingenio y puras ganas de vivir convirtieron una pesadilla en una de las historias de supervivencia en el desierto más impactantes jamás registradas. Anatoly Bugorsky era un físico ruso que trabajaba en una de las máquinas más potentes de la Tierra, un acelerador de partículas. Estas máquinas disparan haces de partículas subatómicas a casi la velocidad de la luz. Entrar en contacto con una de ellas se considera mortal. Pero de alguna manera, Bugorsky lo logró y sobrevivió. En 1978, durante una revisión de rutina en el sincrotrón U-70 de la Unión Soviética, Bugorsky se inclinó para inspeccionar un equipo. Lo que no sabía era que un haz de protones seguía activo. En esa fracción de segundo, el haz le atravesó la nuca y salió cerca de la nariz. Describió haber visto un destello, más brillante que cualquier otro que hubiera visto, pero no sintió dolor. Su rostro comenzó a hincharse de inmediato. El haz le había quemado el cerebro, dañando tejido y nervios a su paso. Liberó una radiación cientos de veces superior a la considerada letal. Todos asumieron que moriría en cuestión de días, pero no fue así. Bugorsky fue hospitalizado y monitoreado las 24 horas. Partes de su rostro quedaron paralizadas. Sufrió convulsiones, pero contra todo pronóstico sobrevivió y conservó la lucidez mental. Finalmente, regresó al trabajo, obtuvo su doctorado y continuó contribuyendo a la ciencia. Los expertos médicos aún tienen dificultades para explicar cómo sobrevivió. El rayo atravesó partes cruciales de su cerebro, y sin embargo, su mente se mantuvo lúcida y vivió décadas después. La historia de Bugorsky parece sacada de la ciencia ficción. Es lo más cerca que alguien ha estado de ser alcanzado por un rayo láser real en la cabeza. Pero no era ficción, era la física, el destino y un hombre cuyo cerebro se enfrentó a lo imposible y de alguna manera sobrevivió. Si
se supone que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar, Roy Sullivan demostró que la naturaleza no sigue las reglas humanas. Era guardabosques en Virginia, un hombre que pasó la mayor parte de su vida al aire libre, y a lo largo de 35 años fue alcanzado por un rayo, no una ni dos veces, sino 7 veces. Cada incidente fue registrado y confirmado, lo que lo convirtió en la única persona en la historia conocida en sobrevivir a tantos rayos. El primer rayo lo alcanzó a finales de los años 40, mientras se refugiaba de una tormenta en una torre de vigilancia contra incendios. Le quemó una parte de la pierna y le voló la uña del pie. Eso sería suficiente para cualquiera, pero para Roy fue solo el principio. Rayo tras rayo siguieron mientras conducía su camioneta, caminaba por su jardín, incluso pescaba. Un rayo le quemó el hombro, otro le prendió fuego al pelo, uno lo arrojó fuera de su coche. E increíblemente sobrevivió todas las veces. Cada rayo es como una pequeña explosión, más caliente que la superficie del sol. Las probabilidades de ser alcanzado una vez en la vida son increíblemente bajas. Las probabilidades de ser alcanzado 7 veces y sobrevivir, casi impensable. Roy se convirtió en una leyenda. Los científicos estudiaron su caso. Los turistas le pidieron autógrafos. Y aunque empezó a llevar consigo un cubo de agua durante las tormentas, los rayos seguían alcanzándolo. Algunos bromeaban diciendo que estaba maldito. Otros lo veían como el blanco de la naturaleza. Pero Roy nunca dejó que el miedo le impidiera hacer su trabajo. Amaba la naturaleza y ningún rayo podía mantenerlo alejado. Su historia pasó a formar parte del libro Guinness de los récords y a ser uno de los relatos más desconcertantes de resistencia humana jamás contados. Roy Sullivan no solo sobrevivió a un rayo, lo enfrentó una y otra vez y cada vez salió ileso, quizá con cicatrices, pero impasible. En el mundo del alpinismo, pocas historias de supervivencia son tan crudas y sin filtros como la de Joe Simpson. En 1985, Joe y su compañero de escalada, Simon Yates, se propusieron conquistar Ciula Grande, un pico enorme y peligroso en los Andes peruanos. Intentaban algo que pocos habían hecho: escalar la cara oeste de la montaña, una pared casi vertical de hielo y roca, y lo hacían con poco equipo, apoyándose únicamente el uno en el otro. Llegaron a la cima, pero el verdadero problema empezó al bajar. Mientras descendían con un clima severo, Joe resbaló y se fracturó una pierna. En una montaña tan alta y remota, una pierna rota suele significar la muerte. Pero Simon se negó a abandonarlo. Empezó a bajar a Joe montaña abajo, cuerda a cuerda, en un intento desesperado por ponerlo a salvo. Entonces llegó la caída. Joe cayó accidentalmente por el borde de un precipicio y quedó colgando en el aire. Sin forma de levantarlo y sin poder comunicarse a través de la tormenta, Simon tomó una decisión que lo atormentaría durante años: cortar la cuerda. Joe se desplomó en una profunda grieta. Increíblemente sobrevivió a la caída, pero estaba solo, herido y atrapado en el vientre de un glaciar. La mayoría se habría dado por vencido. Joe hizo lo contrario. Se arrastró fuera de la grieta, luego comenzó a arrastrarse, literalmente, a arrastrarse, a través de campos de hielo, rocas y nieve, de regreso al campamento. Sin comida, sin agua, sin pierna que funcionara. Gateó durante 3 días y recorrió más de 8 kilómetros, alucinando, congelándose, pero negándose a rendirse. En la tercera noche llegó al campamento base, solo horas antes de que su compañero se fuera, creyendo que Joe estaba muerto. La historia de Joe Simpson, contada más tarde en el libro y documental Touching the Void, es una de las sagas de supervivencia más extremas jamás registradas. No se trata solo de caer, se trata de levantarse de nuevo cuando absolutamente todo te dice que no puedes. Eso es todo. Escribe en los comentarios sobre el momento más peligroso de tu vida. Y no olvides ver nuestros otros videos.